Buenas noches, mis amados, el Señor me los bendiga grandemente. Quiero saludarles en el día de hoy, esperar que hayan pasado un fin de semana bendecido por el Señor, tranquilos en sus casitas, juiciosos, cuidándose, y también quiero expresarles el amor y el cariño con un fuerte, fuerte abrazo. Quiero también que abran la palabra del Señor en el Salmo 55 y vamos a leer el versículo 22. Leo en favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. Vamos a orar, inclina tu rostro y vamos a entregarle todo lo que se ha preparado en el día de hoy al Señor. Padre bueno, tú que estás en el cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con el poder de tu Espíritu Santo, hoy te entregamos este servicio para tu gloria y tu honra, Señor. Hoy te entregamos todo nuestro corazón y te entregamos también todo lo que hemos preparado para ti, Señor. Hoy te pedimos que tú bendigas a la Iglesia Esperanza de Vida, bendice a todos los hermanitos, a todos aquellos que tienen sus cargas, que están enfermitos, que han perdido sus empleos, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú los sustentes, que tú los tengas en el hueco de tu mano y que tú los levantes, que seas tú alentándolos cada día, cada mañana y cada tarde. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bienvenidos, mis amados. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Una vez más digamos, y quiero ser más como
Vamos a cantar vivo por, para y en Jesús. 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 No vivo yo más, Cristo vive en mí. Su sangre me lavó, su espíritu Él me dio. Por eso levantaré un cántico de amor por ti, mi Dios. Incienso agradable que perfuma tu habitación, que soy yo. Vivo por, para y en Jesús. Dígalo. Vivo por, para y en Jesús. Vivo por, para y en Jesús. Vivo por, para y en Jesús. No vivo yo más, Cristo vive en mí. Su sangre me lavó, su espíritu Él me dio. Por eso levantaré un cántico de amor por ti, mi Dios. Incienso agradable que perfuma tu habitación, que soy yo. Digamos, yo sé que Cristo vive. Yo sé que Cristo vive. Yo sé que Cristo vive. Yo sé que Cristo vive en mí. Yo sé que Cristo vive. Yo sé que Cristo vive. Yo sé que Cristo vive en mí. Juntos proclamemos al que tiene toda autoridad. Cristo en su santuario es digno de adorar. Juntos proclamemos al que tiene toda autoridad. Cristo en su santuario es digno de adorar. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar.
puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Dios les bendiga, les mandamos un caluroso saludo y quiero invitarlos para que juntos oremos por los diezmos y las ofrendas. Señor, quiero darte gracias por los dineros que ingresan a la iglesia. Gracias porque tú nos has sostenido a pesar de tantas dificultades que se han venido presentando a lo largo de este año. Te doy gracias por aquellos, Señor, que han consignado sus diezmos, han consignado sus ofrendas y saben que tienen la iglesia en el corazón y saben la responsabilidad que como creyentes tenemos con todos estos principios. Bendice a aquellos, Señor, que tienen la forma de ofrendar, de diezmar, pero pongo en tus manos también a aquellos que están pasando tantas dificultades, que se han quedado sin empleo, que sus ingresos se han venido reduciendo, Señor, a una mínima expresión. Te pido, Señor, que les sustentes y que les muestres que eres tú el proveedor y que todo depende de ti. Pedimos también, Señor, que bendigas a aquellos que están administrando los recursos que ingresan a la iglesia, para que tomen el rumbo que tú quieres que tomen, Señor, y que así podamos proyectar, Señor, tu mensaje a muchos otros. Oramos dándote muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amados, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y guarde vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso, qué bueno poder saludarlos de nuevo, qué bueno poder estar con ustedes durante este tiempo en el cual exponemos la santa palabra de Dios. Después de haber escuchado los cánticos elevados a nuestro Señor como agradecimiento por todas las bendiciones que Él nos ha dado. Quiero recordarles que estamos entrando en la fase del pico de la pandemia y es muy importante que aprendamos a cuidarnos. Por eso vamos a empezar a manejar desde acá una serie de mensajes donde les vamos a enseñar sobre el uso del tapabocas, el lavado de manos y la forma de cuidarnos cuando estemos afuera en la calle. De esa manera nosotros ayudamos socialmente a que no solamente ustedes, sino a todos aquellos que vean el video puedan sentir que estamos ayudándoles a proteger. Es también nuestra obligación social y yo creo que todos y cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos también enseñar eso todo el tiempo. Igualmente quiero recordarles que la iglesia estará cerrada hasta, queriendo Dios, el 15 de septiembre o más si de pronto lo vemos necesario, porque vamos a dar un tiempo prudencial de aproximadamente 1 mes y medio después de que hayamos llegado al pico, para que veamos descender esa curva y estemos seguros de que esa curva va hacia abajo y no está simplemente plana, de tal manera que podamos proteger la mayor cantidad de vidas posibles ante esta pandemia tan complicada. Les pido mucha oración porque siguen habiendo muchos pastores y muchos hermanos cristianos en hospitalización y aún en unidad de cuidados intensivos por esta enfermedad. Le doy gracias a Dios porque hasta el sol de hoy no hemos tenido todavía ningún reporte ni de ningún hermano de la iglesia ni de ningún familiar de la iglesia, exceptuando lo que pasó con nuestro hermano Obed y su padre Miguel. Así que, exceptuando ese caso, los demás hemos visto cómo no ha habido prácticamente nada que lamentar. Así que le damos gracias a Dios y les pedimos oración a ustedes por eso. Muy bien, vamos entonces a la santa palabra del Señor. Amados, la palabra hoy está prácticamente en crisis. Hoy vemos cómo la gente ya no utiliza la palabra para hacer ningún tipo de negocios. Anteriormente, los negocios se sellaban con la palabra. Bastaba una palabra para que tanto el que recibía el bien como aquel que lo entregara lo iba a hacer porque había empeñado su palabra. La palabra tenía entonces un valor, tenía un poder, tenía algo muy interesante anteriormente. Hoy vemos que la palabra no vale absolutamente nada, sino que hay que dejar todo por escrito y notariado, porque aún si se deja escrito pero no está notariado, algunos pueden decir que eso no es válido y ese es uno de los graves problemas de la palabra. Quiere decir eso entonces que la palabra está en crisis también cuando nosotros vemos que hoy, cuando la gente escribe, ya no utiliza toda la palabra, sino que ahora son emoticones. Entonces, estoy triste, ya no digo estoy triste, sino que mando un emoticón con algo de llanto. Estoy toteado de la risa, como dicen coloquialmente, y no digo me produjiste mucha risa, sino que hoy ya mandamos un emoticón riéndose. Algunos dirán es una manera de abreviar las cosas, pero eso significa que la palabra está en crisis, significa que ya no queremos hablar. Es más, se utilizan a veces hasta letras para significar cosas que solamente lo entenderán quien lo emite y quien lo recibe. Por ejemplo, una T, una Q y una M. Y alguno que mire TQM, pues ya muchos saben que eso significa te quiero mucho. Pero normalmente si alguien que no entendiera ese tipo de lenguaje recibe esas tres palabras, no sabría el significado como tal. La palabra está en crisis, pero significará también una crisis de la palabra en boca de nuestro Señor Jesús. Quiero que miremos eso hoy y quiero que hoy estemos orando y pidiéndole al Señor que nos hable alrededor de esta palabra para saber qué significa la palabra en la boca de Jesús. Quiero invitarlos a que abran todos la palabra de Dios, si usted la tiene en su celular, si usted la tiene en su tablet, si usted la tiene en su computador, o si usted la tiene físicamente. Ojalá todos la tuviéramos físicamente, pero
Si no la tiene, por favor ábrala entonces en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, y va a buscar por favor el versículo 5. Mateo, capítulo 8, verso 5. Leemos toda la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús estas palabras, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Oremos y pidámosle a Dios que esta palabra nos penetre a nuestro pensamiento, a nuestra forma de ser y a nuestra forma de actuar. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu, hoy queremos darte gracias por tu palabra. Tu palabra es poder, Señor. Tu palabra, oh Rey de los cielos, es obedecida por toda la creación, Señor. Es obedecida por todo aquel que te ama. Es obedecida, oh Rey de los cielos, por todo aquel que ha creído seriamente en ti. Por eso te pido que hoy, Señor, nos hables a nuestro corazón y nos muestres, Señor, en tu palabra, que tu palabra nunca ha perdido su poder. Ayúdanos a comprender esto, Señor, para que nosotros sepamos utilizar y entender tu palabra y ponerla en práctica. Te lo pedimos y rogamos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. He titulado la predicación de hoy: Jesús es la verdadera palabra. Jesús es la verdadera palabra. Luego de terminar el Sermón del Monte, el evangelista Mateo nos presenta dos sanidades. La primera, la de un leproso que se le acerca a Jesús y le dice: si quieres puedes sanarnos, puedes sanarme. Y Jesús le dice: sí quiero, y lo sana en ese mismo momento. En segundo lugar, vemos esta palabra del centurión, donde nosotros tenemos que mirar algunas cosas antes de adentrarnos en ella. Lo primero es que siempre nos han mostrado a los centuriones, a los romanos, como crueles, déspotas, como grandes matones, como gente que destruye, que acaba, hombres de guerra que siempre son presentados como esos fieros guerreros, pero que definitivamente hacen daño. En cambio, aquí vemos a un centurión, un hombre de guerra, que en vez de estar pensando en destruir, lo que está pensando es en rogar por su siervo, en pedirle a Jesús que venga y sane a su siervo. Y recuerde que los siervos no solamente eran considerados nada, sino que algunos consideraban que eran desechos humanos. Pero además, deseo que miren en segundo lugar de que hay una prontitud en la respuesta de Jesús, no solamente con el leproso cuando le dice sí quiero, sino aquí mismo en el versículo 7 cuando Jesús le dice inmediatamente al centurión: yo iré. Acuérdense que el centurión no es un judío y Jesús había dicho que había venido a salvar a lo que se había perdido de su propio pueblo, pero aquí Jesús le dice: yo iré y sanaré a un siervo que no creo que sea un siervo judío, y a darle el agrado a un centurión que tampoco creo que haya sido judío. En ese orden de ideas vemos a un Jesús que vino para darnos respuesta con prontitud, sin discriminación y con muchísimo amor. Son dos cosas bien importantes y bien interesantes que están dentro de esta porción de la escritura de Mateo. Ahora sí, vámonos al pasaje. Lo primero que quiero que miremos es que la fe del centurión fue una fe mayor
que la de muchísimos israelitas. Cuando Jesús le responde a aquel hombre que sí irá a ver a su siervo, a nosotros nos sorprende inmediatamente la respuesta del centurión. Lo que él quería era que Jesús fuera y sanara a su siervo, o lo que le pidió fue la sanidad de su siervo. Y Jesús le dice, listo, yo iré, en el versículo 7. Pero lo primero que encontramos aquí es que el centurión nos sorprende con una respuesta que dice, no, Señor, no vayas, no soy digno de que estés bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Lo primero que vemos aquí es que el centurión no, le dice a Jesús que no es digno, es decir, que no es semejante a él, que él está por debajo de su dignidad, por debajo de su autoridad, que no es propicio, que no es apropiado para recibirle, y específicamente creemos que lo dice porque ve que Jesús es un hombre religioso, porque ve que Jesús es un hombre de Dios y entonces se siente impío y pecador frente a esto. Pero en segundo lugar, habla de la posición de él frente a la autoridad de Jesús. Mire lo que le dice, porque yo también tengo hombres bajo mi autoridad. Y si le digo a este, ven, viene, y si le digo al otro, va, él va. Y si le digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. O sea, en segundo lugar, quiero que mires que él tiene una posición de autoridad y reconoce que la posición de autoridad y de dignidad de Jesús es superior a la posición y dignidad de él. Eso es bien interesante. Cuando el centurión reconoce esa dignidad y reconoce esa posición de Jesús, lo que hace es lo que hace es decirle a Jesús que Jesús, al igual que tiene una dignidad mayor y una autoridad mayor sobre él como hombre, tiene una dignidad y una autoridad superior sobre la enfermedad. Y de esta manera, lo que hace es reconocer también que Jesús tiene poder a través de su palabra para sanar. Si usted recuerda, para los judíos en ese momento y la multitud que iba con Jesús, dice que al entrar en Capernaum encuentra una multitud y viene un centurión y estando dentro de esa multitud le dice eso. Y dentro de esa multitud hay muchos judíos que están escuchando la conversación entre Jesús y el centurión. Y si recordamos entonces, el pecado era considerado la razón de ser de la enfermedad. Luego, este hombre está diciendo, tienes autoridad con tu palabra para quitar el pecado y las consecuencias del pecado, que es la enfermedad, una de las consecuencias del pecado, que es la enfermedad. De esa manera, entonces, él está elevando a Jesús como Dios, a la autoridad de Dios, porque el único que podía perdonar pecados era Dios. Y al perdonar pecados, quitar entonces la afrenta del pecado, en ese caso la enfermedad como consecuencia de ese pecado. Entonces sí le dice, basta una palabra, es decir, tienes autoridad con tu palabra para que esa enfermedad se vaya de mi siervo y le quites el pecado para que él se levante. Yo no sé si usted logra comprender lo que estos israelitas, estos judíos, estaban entendiendo lo que este centurión le está diciendo al Señor. Lo que aquí estamos viendo es a un Jesús que es presentado por un centurión con una dignidad de Dios y con una posición de deidad, capaz de que con la sola palabra de autoridad sea capaz de decirle a la enfermedad y al pecado fuera, y sea capaz de restituir la sanidad y la salud física y espiritual de aquel hombre, aún sin ser judío, aún sin pertenecer al pueblo de Dios. Por eso cuando Jesús escucha esto, se admira de la fe, es decir, se admira del conocimiento que este hombre tiene
de todo aquello que tiene que pertenece a la ley judía. Es decir, Jesús está diciendo y reconociendo, este hombre sí sabe realmente lo que está diciendo, porque lo que está diciendo está escrito en la palabra, en la Torá, está escrito en los profetas, está escrito en la ley de Dios. Luego este hombre es conocedor y se admira de ese conocimiento. Y dice, este conocimiento es mayor que el conocimiento que tienen muchos israelitas. Y por eso Jesús dice a partir de ese momento, yo creo que vendrán, o dice Jesús, no dice creo, sino vendrán muchos del oriente, del occidente, es decir, no creyentes, no pertenecientes al pueblo, perdón, creyentes sí, no pertenecientes al pueblo elegido de Dios, a los israelitas. Vendrán del oriente y del occidente y se unirán muchos y esos vendrán a ser parte de este pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero los hijos de Israel, los que pertenecen al pueblo, serán desechados y echados porque no tuvieron nunca ese conocimiento, porque no entendieron ese conocimiento, porque viendo a Dios de frente, no supieron comprender que Dios estaba frente a ellos, como si este hombre estaba comprendiendo esto. Aún hoy encontramos en nuestra iglesia, en las iglesias de Jesucristo, hombres y mujeres que no creen que Jesús es Dios, pero están dentro de la iglesia. Que no creen que Jesús es suficiente para quitar el pecado, pero están dentro de la iglesia. Que aún cargan todavía con la culpa y el dolor del pecado porque no quieren confesar a Jesucristo como Señor y Salvador y porque no quieren aceptar la salvación a través de su muerte en la cruz y el derramamiento de la sangre como nuevo pacto para poder entrar al cielo. Creen en Jesús, creen que Él existió, creen que es un personaje bíblico, pero no lo tienen como el Dios suficiente para hacer todas las cosas. No lo creen o no lo tienen como el Dios todopoderoso capaz de sanar y quitarnos lo peor que puede producir el pecado, que es la muerte, la enfermedad y la muerte. Luego todavía no tienen claridad ni de la posición ni de la dignidad de Jesús. Es más, a veces ni tienen siquiera la posición que deben tener delante de Jesús. La prueba de eso es que muchos lo tratan de el man, muchos lo tratan de el mono, el zarco, etcétera, 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 y no le dan la dignidad de Dios. Yo quiero preguntarte en este momento, ¿tienes la misma fe, es decir, el mismo conocimiento del centurión? ¿Crees que Jesús es suficiente no solamente para salvarte, sino que es suficiente para sanarte de todas y cada una de las consecuencias del pecado? Yo creo que es algo que debes tener bien claro en tu cabecita, porque de esa manera vas a tener la fe del centurión. De otra manera, tendrás la fe de muchos israelitas. Y como dijo Jesús, muchos de esos serán echados en el fuego y allí será el llanto y el crujir de dientes. En segundo lugar, quiero mostrarte que Jesús es la verdadera palabra de Dios. El centurión le dice a Jesús, solamente di la palabra y mi criado sanará, verso 8. El evangelista Mateo utiliza la misma palabra que utiliza el apóstol Juan para designar a Jesús. Juan, en su evangelio, en el capítulo 1, verso 1, dice lo siguiente. La palabra dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra que utiliza el apóstol Juan en su evangelio, cuando dice verbo, es en griego la palabra logos. Esa palabra logos traduce como palabra, como verbo, pero aquí también Mateo, cuando dice el siervo, di la palabra, el siervo dice, di el logos. Y de esa manera se están combinando las dos palabras. ¿Qué quiere decir esto? Quiero recordarles que al momento de la creación, lo que sucedió en la creación fue que Dios dijo, hágase. Y cuando Dios dice hágase,
Entonces Jesús, el verbo, la palabra, tradujo toda esa palabra que había salido de la boca de Dios y lo materializó en lo creado. Voy a ponerle un ejemplo. Cuando Dios emite por su boca la palabra, háganse los árboles, y con él todas aquellas variedades que puedan tener fruto, todo eso que dijo en una sola palabra, Jesús lo vuelve realidad en todos los árboles que usted conoce que dan fruto sobre la tierra. No importa qué tipo de fruto, no importa si el fruto es comestible o no es comestible, pero Jesús lo hace realidad de la palabra. Por eso el apóstol Juan, cuando nos escribe, nos dice, por él fueron hechos todas las cosas y sin él no hubiera sido hecho absolutamente nada. En el versículo 3 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Es decir, todas las cosas fueron hechas por él. Cuando sale la palabra del Padre, Jesús la traduce a algo que es real. Yo puedo escuchar, por ejemplo, a un pintor decirme que va a crear una pintura de un hermoso puente sobre un hermoso río. Yo me imagino mi río, yo me imagino mi puente. Pero resulta que este pintor comienza a hacer su cuadro. Encuentro que para mí un río es una cosa grande, majestuosa, pero para él un río es una pequeña quebradita. Para mí es un puente, es algo majestuoso hecho sobre ese río, pero para él es un árbol que nace, toma una forma de puente, pasa sobre ese pequeño riachuelo, permitiendo que todo aquel que venga por ese sitio pase por encima de su tallo y pase al otro lado. Mira la diferencia. Yo tengo una realidad en mi cabeza, pero el pintor tiene otra realidad en su cabeza que materializa en un dibujo. Si los dos hiciéramos con nuestras manos lo que estamos pensando, él haría eso que está pensando y yo haría esto otro que estoy pensando y la realidad sería diferente. Jesús son esas manos que hicieron realidad lo que el Padre dijo en su palabra. Y todo lo que el Padre dijo, Jesús lo hizo verdad tal cual el Padre lo había pensado y tal cual el Padre dijo que se hiciera. Cuando el centurión le dice a Jesús estas palabras, le está diciendo a todos los israelitas presentes, a todos los judíos presentes, que Jesús es la voz creadora de Dios. Y como Jesús es la voz creadora de Dios, es también la voz sanadora de Dios. Y que cuando esa voz sale por su boca, al salir por su boca ya es una realidad. ¿A dónde debe llegar? ¿A quién debe llegar? ¿Cómo debe ocurrir? Lo que está sucediendo en la mente de Dios es que aquel centurión que está postrado, paralítico y sufriente, se levante y no haya parálisis, no haya sufrimiento, no haya dolor, sino haya alegría y haya total sanidad en cuerpo, alma y espíritu. Cada vez que nosotros entendamos esto, podemos entender la fuerza, el poder y la seguridad de la palabra de Jesús saliendo por su boca. Y esto es bien interesante, que yo quiero que ustedes lo recuerden. Recordemos, por ejemplo, para que ustedes vean también eso, que no solamente Jesús puede decir sane, sino que también puede decir otras cosas. En Marcos capítulo 11, verso 12 al 14, y luego y luego en el capítulo 11, verso 20. Repito, Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14, y luego vamos a ver el versículo 20. ¿Qué pasó? Iba Jesús por cualquier parte, de pronto tiene hambre, ve una higuera llena de hojas, lo cual significaba que tenía fruto, y cuando se acerca y escudriña, ella estaba engañando, entre comillas estaba engañando, porque debería tener frutos y no tenía. Entonces Jesús la maldice y le dice, nunca más darás fruto. Al otro día, en el versículo 20, los discípulos llegan
y encuentran que la higuera se había secado desde las raíces, porque si queda raíz volverá a nacer, pero aquí se había secado desde las raíces, haciendo que la palabra que salió por la boca de Jesús se haga una total realidad. Por eso cuando Jesús diga en el reino de los cielos, venid a mí, vosotros los buenos siervos, todo aquel que haya sido buen siervo, fiel, llegará entonces al reino de los cielos. Pero cuando dice que vomitará a los tibios por su boca, todo aquel que ha sido tibio en la vida, definitivamente nunca más podrá entrar al reino de los cielos, porque fue vomitado, no pudo entrar al reino de los cielos, que es Jesucristo. De la misma manera nosotros tenemos que entender de que Jesús es la palabra hecha realidad. Para todo aquel que quiera ser discípulo de Jesús es muy importante que comprenda, 1, la dignidad y la posición de Dios, y 2, que Jesús es la palabra hecha carne y realidad en medio de nosotros. Es necesario que aprendamos esto, es necesario que entendamos esto, es necesario que metamos esto dentro de nuestra cabeza, porque cuando nosotros metemos esta realidad dentro de nuestra mente y dentro de nuestro corazón, entonces dejamos de ver a Jesús como un personaje histórico, dejamos de ver a Jesús como el mono, el zarco, el man. Dejamos de ver a Jesús entonces como el que se dejó crucificar por los romanos y aún por aquellos fariseos, aquellos judíos fariseos. Dejamos de ver a Jesús como el siervo sufriente que murió en la cruz del Calvario, que se queda muerto en la cruz del Calvario. Dejamos de ver a Jesús como el colgado en el madero eternamente. Dejamos de ver a Jesús entonces como aquel ser humano que no fue capaz de bajarse de la cruz del Calvario. Y empezamos a ver a Jesús como el Dios Todopoderoso, no solamente como el Dios hecho carne, una realidad para nosotros, sino como el Dios amoroso que vino a la tierra para salvarnos, para quitarnos el pecado, para quitarnos la ofensa que le hemos hecho a Dios a través del pecado, para borrar todos los pecados, para limpiar totalmente nuestro prontuario y para darnos vida y vida en abundancia. Vemos a Jesús resucitado y glorificado. Vemos a Jesús entonces como aquel Dios todopoderoso que murió por nosotros por amor, pero resucitó para podernos llevar al cielo absolutamente a todos. Y vemos a Jesús como aquel Dios todopoderoso cuya palabra es realidad y verdad para nuestras vidas. Así que yo te pregunto, ¿cómo estás viendo a Jesús? ¿Cómo estás viendo entonces la realidad de Jesús? Aquí el centurión lo vio enormemente claro. Este es Dios que puede decir una sola palabra porque tiene dignidad y autoridad sobre la enfermedad, y mi siervo sanará totalmente. Y el centurión, mostrando el amor hacia su siervo y mostrándole a Dios que tenía amor, que no era un guerrero despiadado, sino que tenía amor y misericordia, entonces que Dios a través de Jesús actúe de esa manera sobre el centurión. Que Dios, el mismo Jesús hecho realidad, actúe en aquel centurión. Amados, ¿cómo está tu fe en Jesús? ¿En quién has creído? ¿A quién le estás entregando tus cosas? ¿En quién estás seguro de tener la salvación? ¿Estás, entre otras cosas, seguro de tener la salvación? ¿Has creído en Jesús como el Dios Todopoderoso hecho realidad para tu vida? Recuerde que esto es personal, recuerde que esto no es colectivo. Nos reunimos en colectivo para adorar al mismo Dios, pero esto es individual. Entonces, por eso la pregunta es para ti. ¿Crees en ese Jesús? ¿Crees en ese Dios Todopoderoso que vino para salvarte a ti? ¿Sabe? Reitero, Jesús vino a mostrarnos que nosotros somos su prioridad. Vino para mostrarnos que nosotros somos la niña de sus ojos. Vino para mostrarnos que nosotros somos la razón de que Él, Dios Todopoderoso, se hubiera hecho hombre, se hubiera hecho siervo para nosotros, hubiera ido a la cruz y por amor hubiera muerto y luego resucitado para darnos a nosotros, repito, vida y vida en abundancia.
Cuando creas en ese Jesús, entonces verás su poder, su realidad, su omnipotencia, que junto al Padre y al Espíritu Santo merecen toda alabanza y merecen toda adoración. Quiero invitarte ahora entonces a que tú, reconociendo a Jesús como Señor y Salvador y reconociendo a Jesús como el Dios Todopoderoso, hecho carne para todos, entonces comiences ahora sí a tener a ese Jesús en tu corazón. Ahí donde está, inclina tu rostro. Por favor, levanta tus manos y oremos todos juntos. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret y por el poder de tu Espíritu, quiero darte gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por todas las cosas, Señor, que tú nos das cada día. Ahora te pedimos y te rogamos, Señor, que por favor bendigas a todos y cada uno de los que ahora están levantando las manos y están orando junto conmigo. A todos aquellos que han creído que Jesucristo, nuestro Señor, es el Dios Todopoderoso, hecho carne, hecho realidad para nosotros. Señor, para que ahora mismo todo aquel que ha creído que Jesús es el Dios hecho carne, ahora obtenga, Señor, la bendición de la sanidad espiritual y, si es posible, Señor, física. Eso es tu voluntad. Pero sí sabemos, Señor, que la sanidad espiritual obra inmediatamente. Se nos quita la parálisis, Señor, y el sufrimiento espiritual, y comenzamos a caminar definitivamente a través de ese camino, esa verdad y esa vida que es Jesús. Ayúdanos a todos a mantenernos, Señor, siempre pegados a ti y seguros, oh Rey de los cielos, de lo que somos en ti y para ti. Bendícenos con la bendición del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Gracias por amarnos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga grandemente. Que la paz de Dios les acompañe. Ahí va el beso de la pastora. Les amamos grandemente. Dios les bendiga. Chao, chao. Bueno, mis amados, el Señor me los bendiga. Esperamos que esta palabra sea de edificación para sus vidas. Pidámosle al Señor también que su palabra se haga viva y eficaz en la vida de todos y cada uno de nosotros. Comparte esta palabra con sus familiares y amigos. Y les deseo un fuerte abrazo y no se olviden de todos modos de darnos like. Los amo y los bendigo en el nombre del Señor. Amén. Hasta luego. Bendiciones.